micrófono y ya le va a Ujú. conectar voz. Ahí entonces que se vaya a la primera paginita donde aparecen los audífonos y que en los audífonos lee donde está, que leen los audífonos y le diga cómo activar el micrófono y eso. Alguien que le explique al pobre Martínez. Brigitte Morales tampoco. ¿Será que Brigitte no tiene activado tampoco el audio? Sin palabras. Sin palabras, manito. Son todos toches. Embuste. Voy a poner música. Bueno, entonces, ¿será que ya todos? ¿Esteban ya pudo? ¿Saben si Esteban ya pudo? O sea, ahí dice 23 participantes. Pero no digo, ya pudo. Ah, yo no sé, ahí dice Harold, Samuel, Santiago, Ya todos están Dubán, escuchando. María, Angélica, Daniel Albarracín, Sandy. No veo al negro. Ah, no, sí, ahí Pero no, está. es que decía que no escuchaba. Ah, Bueno, poquito. supongamos que ahora sí todo el mundo escucha. Solucionamos esos problemas técnicos. Si no, por favor, pues. Ok. Entonces, como les venía diciendo el taller 15 y 16, la idea es que en el primer punto ustedes hagan una descripción de la gráfica, recordando que X es el tiempo y Y la distancia. Entonces, ustedes ahí pues realmente se dan cuenta lo que tienen es como una especie de M, ¿no? Una línea con una mano de puntos. Ustedes de pronto no reconocen que está ahí pasando, pero Sí. realmente lo que encuentran ahí son 5 líneas diferentes, ¿no? Una línea que va desde D hasta A, otra que va de A hasta B, otra que va de B hasta C, otra que va de C hasta E y otra que va de E hasta G. ¿Sí? Ahí ven las 5 líneas. Sí. Y dentro de esas líneas hay otros 2 puntos que tienen coordenadas. ¿Sí? Esos que están ahí como numeritos son las coordenadas. Recuerde que las coordenadas están compuestas por X y Y. ¿Mm? Entonces usted va a coger esas 5 líneas y como les digo que es el movimiento de un automóvil, pues entonces reconocen que X es el movimiento en el tiempo, cómo transcurre el tiempo, y Y pues es el movimiento de la distancia, cómo se comporta la distancia. Entonces ustedes empiezan a describir qué pasó con ese automóvil en esas líneas. Por ejemplo, había movimiento de distancia o no había movimiento, el Sí. auto aceleró o no aceleró, bajó la velocidad, no sé, de pronto llegó a Cusco desde Bogotá, ustedes deciden, o si realmente salió un punto, llegó a otro punto y de pronto se devolvió, si ustedes tienen que ser exactos con esa especificación del movimiento. ¿Ok? ¿Preguntas? No. ¿Qué tú ves? ¿No? ¿Seguros? Seguro. Listo. Seguro. Para el segundo punto, ustedes sí tienen una gran diferencia. Y es que en el segundo punto deben encontrar la ecuación de la recta. Había una tareita que era consultar eso de que era la ecuación de la recta, ¿cierto? Sí. Martínez levantó la mano. Martínez escribió en el chat. Hable. Esteban, hable. Alan, puedes escribir por el chat cuando tengas dudas o preguntas. Martínez bajó la mano. De la mano está la película.
¿Listo? Entonces, con la tarea de la ecuación de la recta, entonces ustedes deberán encontrar cuál era la ecuación de la recta. Y aparte de eso, yo les envío unos videitos donde ustedes encontraban cómo encontrar la ecuación de la recta de una línea. Como ahí tiene 5 líneas, deben encontrar 5 ecuaciones de la recta. Sí, obvio. Entonces, voy acá a compartirles la pizarra y les voy a escribir más o menos cómo va la situación. Entonces, ¿todos ven la pizarra? No, No, No carga de ah, pronto. Sí. ya. Ahora sí. Ah, ya, ya. Ush, tan chévere. Pero no rayes, por favor. Ay, Toma el tablero, ya empezaron. ay, por favor, no rayes. Empezaron. Ya, profe, ya puedo También estudiar. puedo rayar. ¿Cómo se raya? Ah, yo no puedo rayar. yo tampoco porque si no es computador. Desde el celular. No, yo tampoco puedo rayar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí Los de tienen chiquito. fx igual Sí. a mx más b. Eso es algo así como lo que encontraron de la ecuación de la recta. ¿Sí? Sí. Esa es la ecuación. Para esa ecuación, ustedes deben tener o encontrar dos valores específicos a partir de los datos que tienen ahí en la gráfica. ¿Cuáles van a ser? El primero de ellos, m. ¿Listo? ¿Y m a qué es igual? A d1 menos y2 dividido en x1 menos x2. ¿Sí ven lo que apareció ahí? Sí. Sí. ¿Saben de dónde sale x y y? Sí, ¿De dónde? desde No, yo me perdí. lo de la recta, de los Listo, puntos de la entonces, recta, ¿no? Se le envía el ahí correo. desde la gráfica que tienen ahí en la unidad didáctica, hay unos Sí. puntos que tienen unas coordenadas. ¿Sí? Sí. Recuerden que la coordenada está compuesta por x y por Y. y, ¿cierto? Ahorita te voy a poner. Buenos días. Buenos días. Es que mi hija Catherine se acabó de conectar porque como nosotros no sabíamos por dónde eran, nada. Sí, sí, señora. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La dinámica de hoy es que ustedes, ¿Jurar? voy a responderles preguntas de los talleres que tenían que realizar en las anteriores sesiones de clases virtuales para que los complementen y los trabajen hoy y ya y salir de esos talleres una explicación para empezar ya clases la próxima sesión. Se escucha mucho ruido al fondo, profe. Muchachos, les voy a pedir, bueno, no entiendes, no les voy a pedir, tocar silenciarlos a todos. Listo, creo que ahí ya se acaba el ruido un poco. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que ustedes dan la ecuación fx igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, encuentren para esa gráfica que está ahí, que son 5 líneas, que las líneas están divididas de D a A, de A a B, de B a C, de C a E y de A a E G, pues encuentran las 5 ecuaciones de la recta. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces van a tomar, por ejemplo, la primera que va de D a A. Como es de D a A, entonces ustedes se dan cuenta que la ecuación es fx igual a mx más b. Deben encontrar m y b. Para encontrar m, entonces van a utilizar el punto F y el punto H, ¿sí? Que son coordenadas, que tienen las coordenadas. Las coordenadas son X, Y. ¿Sí? Por preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Alguno tiene preguntas? No. Listo. Supondré que no. Entonces, ustedes entonces empiezan a reemplazar valores. Por ejemplo, el de Y1, ¿quién sería? ¿Nada? ¿Ni idea? La F. No, chistosos. En la M.
En la ecuación m igual a y1 menos y2. Entonces, y1 va a ser 4. la coordenada de y de f. Muy bien, 0,85. ¿Sí? Porque recuerden que y es el que está de segunda, es el valor que está de segunda. Ah, ¿Sí? sí. Y y2 Sí. va a ser la de h, que sería en este caso 1,47. ¿Listo? Esos son los valores que van a poner en y1 y en y2. Ok. Bueno. Y los Bueno, de bueno. x1 y x2 pues van a ser los que están al lado izquierdo. Entonces, si f es 1, entonces 0,42 sería x1 y x2 sería 0,74. ¿Listo? Listo. Entonces, como ya tenemos los valores de x y y, pues entonces simplemente restamos los valores de y, restamos los valores de x y hacemos la división del valor de y dividido en el valor de x. Y ahí les da el valor Ok. de m. ¿Listo? Cuando tengan el valor de m, ustedes aquí van a tener que reemplazar ese valor de x, ese valor de m, perdón, que les dé ahí, en la ecuación. Y además van a tomar ya sea y1 y x1 y los van a reemplazar tanto en x como en y. En otras palabras, lo que van a escribir entonces, por ejemplo, sería 0,85, que es un valor de y, igual, no sé cuál va a ser el valor de m, y el valor de x, que sería 0,42 más b. Listo, como ya saben, entonces 0,85 es el valor de y de la coordenada f, ¿cierto? Y 0,42 es el x de la coordenada f. M, pues lo encontraron anteriormente con la ecuación de la pendiente. ¿Sí? Entonces lo reemplazan. Supongamos que esa m les dio, no sé, 3. Ustedes ponen ahí 3 y operan. ¿Cómo operan? Multiplican el 3 por el 0,42 ¿Los desconectas, por favor? y van a pasar ese valor que les dé al otro ¿No lado de sabes la cómo? igualdad. En otras palabras, lo que van a SP. terminar teniendo es 0,85 menos 3 multiplicado por 0,42 y ese va a ser igual a b. Entonces, algo así más o menos es lo que ustedes deben hacer. Quiere decir, encuentran el valor de m y dado el valor de m, toman un x, un y, lo reemplazan en la ecuación de la recta, reemplazan el valor de la m y encuentran el valor de b. Cuando ya hayan encontrado el valor de m y de b, ustedes lo que deben hacer entonces es escribir ya la ecuación como tal, que sería y igual al valor de m por x más b. Recordando que, por ejemplo, no sé, m les había dado 3 y b, supongamos, les da, no sé, 4. Entonces, ustedes, eso que encuentran al final es ya la ecuación de la recta como tal. ¿De cuál recta? De la que está entre D y A. ¿Sí? Ese mismo procedimiento lo van a realizar con las otras ecuaciones. Digo, con las otras rectas. La que está desde A hasta B, de B hasta C, de C hasta E y de E hasta G. Lo van a hacer 5 veces, quiere decir. ¿Listo? Veo que hay comentarios del chat. Ah, el 3. Preguntan por el 3. Ese 3, lo que les decía era que era el valor que salía de m igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Así que esa es la ecuación de la pendiente. De ahí fue donde salió. Entonces,
de aquí es donde está saliendo, ¿sí? Sí. ¿De dónde sale esos Y y esas X? Entonces lo que les decía, salen de los valores que están en el primer punto en la gráfica del punto F y punto H, recordando que en F tenemos valor de X y valor de Y, y en H tenemos valor de X y valor de Y. Usted decide cuál es el primero y cuál es el segundo. Harold tiene preguntas, por ahí vi que levantó la mano. Pues, Yo, profe. supone que eso ya lo habíamos hecho. Señor. Eso no se supone que ya lo habíamos hecho. Sí, sino que lo que pasa es que sé que hay unos Vamos a a los hacer que una les ha repas- complicado un más que a repaso. otros hacer eso. Ah, ok. Entonces, por eso les estoy dando como esa explicación para que complementen y terminemos. Bueno, señor. Rey, usted está diciendo que multiplicamos. ¿Multiplicamos qué, Rey? ¿Tiene micrófono, Rey? Que si lo multiplicamos o lo sumamos, profe. Arriba en ese pedazo. Por ejemplo, en el que yo encerré en circulito, en ese caso, ustedes lo que van a hacer es restar los Y, restar los X, y el valor que les dé entre la resta de los Y lo dividen entre los valores de los que le dio X, entre el valor que les dio X, los X. En la parte de abajo, como ya saben que M les dio, no sé si a 3, pero puse ejemplo 3, entonces 3 lo multiplican por el 0.42, que es el valor de la X, y ese valor que les da como resultado se lo restan a 0.85 y ahí encuentran B. Y con B, pues entonces simplemente reemplazan M y B en la ecuación y ya queda abajo. ¿Listo? Eso más o menos es el trabajo que deben realizar. Igual en el Classroom, pues hay un video, bueno, uno no, hay varios videos que les permiten llevar dicho procedimiento con ejemplos más precisos. Ok. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Angélica, ¿tienes preguntas? Sí, profe, una pregunta. Digamos, preguntan, ¿el automóvil tiene un cambio de velocidad? Para hacer esa respuesta, ¿toca operar? Digamos, No. ¿precios? Entonces ahí analizamos, simplemente analizamos la gráfica. Entonces, por ejemplo, si ven el punto B, Sí. se dan cuenta que viene una línea ascendente antes del punto B y cuando llega al punto B sale una línea Círculo. horizontal. Sí. Sí. ¿Qué creen que pasó en ese punto? Pues que ahí llevo el mismo. La misma velocidad. Eso sí. Una velocidad constante. Es Bueno, que si Igual. fuera constante sería una línea recta. bueno, Pero ahí en ese pedazo. En el pedazo sí. De B a no, C sí. Que va hay de B a no que- C. hay Sí, que de B a aclarar C. cositas. Escúcheme No, bien. porque ahí se baja un poquitito. Entonces, por ejemplo, No, amor, vaya. el auto viene desde el punto A, viene recorriendo una distancia en determinados tiempos. ¿Sí se dan cuenta? Aumenta el tiempo Sí. y aumenta la distancia. Sí. Cuando llega a B, el auto sigue el tiempo transcurriendo, pero no se mueve la distancia. ¿Sí se dan Sí. cuenta? Sí. Sí. O sea, no hay cambios en distancia, no se mueve hacia arriba, hacia abajo la línea, sino solo se mueve de forma horizontal. ¿Sí? Al moverse de forma horizontal se mueve de izquierda a derecha, Derecha. pero solo se mueve ¿en dónde? De izquierda a derecha, y izquierda a derecha es el eje X, el eje X representa el tiempo, o sea, solo hay movimientos en el tiempo, pero Sí. no hay movimientos en la distancia. Distancia. Entonces, como no hay movimientos en la distancia, pero se mueve el tiempo, ¿qué pasó con ese automóvil? ¿Tenía velocidad? No. Sí. ¿Cuál es la velocidad? Sí, porque andó. No anduvo. En No. distancia no. En tiempo sí. La velocidad es 0, ¿no? Sí, Ah, cero. entonces no. Pero No. distancia en cualquier tiempo. Entonces, si se dan cuenta, pues el auto frenó. Prácticamente lo que hizo fue frenar Sí. y quedarse detenido un tiempo.
antes de ese tiempo sí hubo recorrido, quiere decir que entonces el auto venía a una velocidad. O sea que en ese punto B hubo un cambio de qué. De velocidad. Entonces es indicar esas cosas, describir y decir, ah, vea, sí, el auto tuvo un cambio de velocidad porque pasó esto y esto y esto. ¿Sí? La gráfica. Por ejemplo, si hay una línea inclinada de una manera y se inclina un poco más, ¿hay que hubo? Pues un cambio de velocidad. ¿Cierto que sí? Porque de pronto recorre mayor distancia o menos distancia en el mismo tiempo, por ejemplo. Son cosas que usted tiene que empezar a comparar. ¿Preguntas? No. Angélica, ¿tienes preguntas? No, ya no. Gracias por todo. Listo. No. Entonces, ustedes ahí hacen la descripción pues, del auto y contestan las preguntas con esa descripción. Muy bien. Hacen la parte de las ecuaciones, encuentran las ecuaciones de la recta de cada lineecita que está ahí. Ya les dije, son 5 líneas. Ustedes ahí miran. Y pues ya terminarían ese taller. Listo. Yo lo entendí. Pasamos al taller 17 y 18, o a la clase 17 y 18. Me imagino que ahí tienen preguntas. Sí. Levanten la mano si tienen preguntas, inquietudes. Es que en el computador no sé cómo levantar la mano. Donde dicen participantes, le hacen participantes. A la derecha se te abre la lista de los participantes y ahí dice cómo levantar la mano, ¿sí? ¿Y fuiste? Eso, Andrés. Pregunte. Esteban. No, solo estaba probando. Ah. Estaba bien, profe, perdón. Lo que pasa Ok, todo bien. ¿Alguien tiene preguntas? No, casi. Oh, Al baño. Profe, No, al baño no se puede ir. profe, ¿qué vamos a hacer con la lectura? Ah, bueno, la nota de lectura me la tienen que ir entregando, ¿cierto? Ahí Sí. ¿Cómo? en el Classroom. Pues ahí estamos enviando las estas, ¿no? Sí, pues. Yo llevo el control. Ah, bueno, esa es lectura. otra cosa. Yo llevo el control, pero hay unas que ustedes tienen en su cuaderno. Ah, sí. Entonces, en algún momento, yo creo que la siguiente clase les voy a pedir y les voy a abrir el espacio en el Classroom para que ustedes suban las fotos con evidencia de los sellos que tienen en el cuaderno. Con esa evidencia. ¿Cómo? Ah, ya. No, O se sea, me perdió un cuaderno. le toman foto a los sellos que tienen nota de lectura, ¿sí? Bueno, Y con esa nota de lectura, con esos sellos, y los que ya hicieron, y los que ya enviaron a Classroom, pues yo sumo y saco la nota de ahí, como estaba planeado. Bueno, señor. Bueno, preguntas del taller 17 y 18. Profe, Bueno, lo del bueno. libro yo lo he hecho en Word. ah, Y yo también. He Yo hecho también. 2 trabajos en Word de la lectura. No hay problema, yo lo reviso. Desde que se lo suba. No, Son como 4. No. Son 6. Recuerde que son 6 clases, de ahí ya son 6 cosas que deben llevar de la nota de lectura. O sea, yo he hecho como 2 o 3 en Word y el otro lo hice en el cuaderno. Pero Sí, yo todos les ha también. tomado evidencia, es la pregunta esa, Sí, todos les obvio. ha tomado evidencia y las ha subido a Classroom. Sí, obvio. Entonces yo reviso el Classroom y ahí ya llevo el conteo de esos sellos. Las ¿Qué tengo hasta llevo aparte? guardadas en el celular. ¿Y cuántos ellos son? Sí, En profe. total son 12, pero entonces 6 que han sido virtuales, más los que llevamos antes de la virtualidad, que en ese caso serían, Como ¿Cuáles 3. 6 virtuales? Si son como ¿Cuáles 2. 6 virtuales? Son como 2 6 o clases 3. virtuales. Usted entra al Classroom y mire que hay 6 que van ahí. Al día de hoy No, si es tendrían que que haber vamos entregado 3 6 clases. clases. Si es que llevamos 4. 6, Vamos son 3 semanas. Vamos 1, 2, sí. 3. Yo llevo 1, Yo también. 4. 2. Espere, miramos, profe, espere, miramos. En el cuaderno deben aparecer 6. 1, 2, 3. Pero si nomás hay 4 tareas. Ah, sí, 6. En el cuaderno son 6 y las virtuales son 6. Entonces ahí ya salen las 12. Para que lo tengan en cuenta. Preguntas. Venga, ¿de verdad no tienen preguntas de la clase 17 y 18?
1. Angélica. Profe, ya le hicieron una pregunta. ¿Cómo se opera la ecuación fx? Así, ahí ve. 1. Espere, ¿esa es la del primer punto o el tercero? El primero. La del Creo. primero. Ah, listo. Ok, entonces, nuevamente voy a compartirles ahí la pizarra. Sí. Para trabajarlo. Vale, borrar todo. Listo, entonces, aquí ustedes, No se como ve. primer punto, lo que tienen No es... se ve dos nada. No se ecuaciones. ve, profe, no se ve, no se ve. No, ya, Ahora ya, sí ya. ya. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes toman la parte A, y dice que es f de x igual a Igual a x X2. elevado al cuadrado. 2. ¿Listo? Ahí Eso. está, elevado al cuadrado. Como tienen elevado al cuadrado, ustedes realmente lo que van a hacer es de una forma muy juiciosa, sacar una tablita. ¿La ven? De valores X y Y. ¿Sí? Bueno. Y en esos valores X, ustedes lo que van a empezar a hacer es poner en la parte de los X, Se van a jugar. van a poner valores. ¿Listo? ¿Cuántos valores van a poner? Ponen 4 o 5 valores. Por ejemplo, Ay, no creo, es que soy yo. ponen el 1. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? ¿Ven pues el Sí. 1? Sí. La idea es que ustedes encuentren la pareja del Y. Ya. ¿Cómo lo van a hacer? Utilizando la ecuación que tienen ahí. Entonces van a escribir F. En este caso, X, ¿cuánto vale? 1. Entonces le reemplazan por 1 y entonces X ya no es X, sino X Igual es a y al 1 cuadrado. y le llevan al cuadrado. Cuadrado. Eso les da como resultado, entonces 1 por 1, 1. Y ese 1 lo van a anotar en Y. ¿Listo? Ahí ya tiene una pareja. La pareja X, ideal. 1, Y1. Lo hacen con otros valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo hacen con 2. Entonces escriben F de quién? De 2 Dos. igual a 2 elevado al cuadrado. Cuadrado. ¿Cuánto les da? 2. 2 por 2 4. 4. 4. es 4. Entonces ya saben que en la tablita ustedes van a ubicar el 2 en X y el 4 en Y. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Van a hacer eso con 5 valores que lo hagan. Entonces van a tener 5 parejas. Esas parejas las van a coger en un plano cartesiano. ¿Sí? Las unimos. Y van a ubicarlas en dicho plano cartesiano. ¿Todos saben ubicar en el plano cartesiano? ¿O tienen claridad Sí. cómo? Señor. Sí. Entonces, voy a poner acá a borrar los dibujos y voy rápidamente a ver si me deja. No, que no me dejó ver. Estaba copiando. Ah, chanfle. Pero es sencillo, es sencillo. Les acabo de coger el plano cartesiano. X, Y, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, dijimos que el primer punto era 1 y 1, ¿cierto? Sí. Entonces, 1, supongamos que este es 1, entonces el puntico va a quedar ahí. Entonces ustedes ubican ese puntico. Sí. ¿Y qué van a empezar a hacer entonces ustedes? La idea es que ustedes ubiquen esos puntos que tienen ahí. Todos en un mismo plano cartesiano. ¿Listo? ¿Qué les aconsejo? ¿Pregunta? Señor. ¿Qué les aconsejo? Que tomen valor como 0, sí, obligatorio. Tomen el valor de 0.
tomen el valor de valores positivos y valores negativos. ¿Listo? O sea que usted nos está pidiendo que lo hagamos. O sea, nos toca hacer eso. ¿Sí nos toca hacer eso, profe? Pues claro, ¿cómo piensan hacerlo entonces si es el taller que tienen que hacer? Pues ya lo hicimos. Pero si Pues ya ya lo lo hicimos. hicimos. Bueno, pero igual, los que no lo hayan hecho y los quieren complementar, pues entonces lo hacen de esa manera, ¿listo? Ah, Y Ya lo nosotros, hicimos. Como lo ubican en el plano cartesiano, pues entonces ya se dan cuenta ahí qué figura les aparece. Si se les aparece como una U. En otras. y el punto 3, profe. ¿Cómo? Y el El punto punto 3 3 es en de GeoGebra. GeoGebra. Ah, bueno, listo, espera. Lo mismo hacen con el B, en otro, A ver. en el otro, ¿listo? Y ya ahí ustedes responden el segundo punto, que el segundo punto es mirar qué diferencias hay entre la gráfica A y la gráfica B. ¿Sí? De las gráficas esas dos, ya miran qué diferencia hay. Para el punto 3, me imagino que todos ya descargaron GeoGebra, ya sea en su computador o en el celular. ¿Sí? En cualquiera de las dos funciona, es la misma cuestión. Y si no pueden descargarlo ni en el computador ni en el celular, se puede trabajar desde GeoGebra web y lo trabajan desde internet. Cualquiera de las tres opciones. Entonces, en GeoGebra aparece la opción llamada entrada, ¿sí? Hay un lugar donde dice entrada. Espere. Ese no se parece al de sin límites. Diga, apaguen el audio de que estás mostrando todo eso. Manuel, Samuel, Samuel, que apague el apague el audio. audio. Ya se silenció todo el mundo. Ya. Entonces, abren GeoGebra, le dan entrada y van a escribir esa ecuación tal cual como está ahí. ¿Sí? Eso no tiene pérdida. A ver. Y GeoGebra instantáneamente a ustedes les va a pedir que por favor creen unos deslizadores, ¿cierto? GeoGebra. Entonces, él le va a pedir que cree unos deslizadores. Entonces, si se dan cuenta de que apareció una pantalla GeoGebra, Sí. entonces ustedes van a escribir ahí tal cual. Vea, tienen 4 opciones para escribir. Tienen letra normal, alfabeto griego, funciones y la parte numérica. Entonces ustedes escriben tal cual la función ahí. ¿Cómo se eleva? Entonces ya les digo. Entonces entrada, escriben el X y para elevar acá, si ven que está un cuadrito y cuadrado y como elevado, como 2, Sí. ahí elevan, ¿listo? Ah, bueno, todavía falta Y el escribir cuadrito que está al lado es para elevarlo a otro número. exactamente, el que tiene los 2 cuadritos así solitos es para cualquier número. Bueno, señor. Más B, X. ¿Dónde está el más? ¿Dónde? Ahí me imagino que todos lo están escribiendo en su computador, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Cuando lo tengan totalmente escrito, ya GeoGebra les debió a ustedes ¿Dónde está el más? crear Ya. esos deslizadores, ¿sí ven?
el deslizador para A, el deslizador para B y el deslizador para C. Usted va a irse al de A y va a empezar a mover el deslizador. ¿Se dan cuenta que lo que está en la gráfica, en el plano cartesiano, cambia? Sí. Sí. Entonces ustedes deben decir cómo cambia según los valores que tome A. Por ejemplo, ahí el valor de A, ¿cuál es? Menos 1.1. Menos 1.1. ¿Cómo es la gráfica? ¿Sí? Ustedes ahí ven cómo es la gráfica. Compárela con esta. 1.1. ¿Cambió? Sí, obvio. ¿Qué cambió? Sí. Pasó positivo. Listo, pasó a positivo, se abre hacia arriba, se abre hacia abajo. Si ustedes describen ahí ese La movimiento. posición. ¿Sí? Algo en ella. Lo mismo hacen con B. Vea. Cambian B y algo pasa con la gráfica. Ah, sí, ya me Se apareció. mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, ¿cómo se mueve? ¿Sí? Baja, sube. Exactamente. Ustedes ahí van describiendo con los valores. Ojo con los valores. Y C también cambia, ¿sí se dan cuenta? Sí. Solo sube y baja. Solo sube y ¿Cómo baja. cambia también? Entonces, Y la idea es que ustedes con eso, pues describan esos movimientos. Ah, Muy tan fácil. minucioso, ustedes ahí ponen valores, dicen, toma tal valor y pasa, no sé, la gráfica le pasa esto, si tomo Y, valores, Profe, una pregunta. señora, Por ejemplo, digamos, nosotros, bueno, en el movimiento ahí dice A igual a 11, ¿sí? Entonces a escribimos, bueno, 1.1. así y el 1.1. número está así. ¿Cómo? Repite que es que no se escuchó bien. Que no sé cómo explicarlo. O sea, para escribirlo, o sea, escribimos la forma y el número. Sí, escribimos la forma. No, pero si tú dices, por ejemplo, en el deslizador A, ya sabemos que A es el valor que acompaña al X al cuadrado, entonces, por ejemplo, si yo lo pongo positivo, la gráfica está de cierta manera. Si lo pongo como negativo, la Se gráfica baja. se ve de otra manera. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Entonces, tú intentas ser muy descriptiva. Por ejemplo, vemos que es, por ejemplo, ¿qué le representa a usted Colocar recta. esa línea azul? ¿Es como una forma de qué? De V. ¿De V o de U? Ustedes deciden. Entonces, por ejemplo, esa V hacia dónde abre, cómo abre. Entonces, ustedes ahí tienen que empezar a ser como un poco descriptivos con esa cuestión. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Entendió o algo Oh, más sí. que preguntar? O sea, toca Ya describir quedó lo que chévere. pasa. Sí. ¿Cómo? ¿Y ya? Describir lo que pasa con las líneas, cómo cambia y todo eso. Sí, la idea es que ustedes puedan entender ahí cositas, que puedan describir, por ejemplo, si los valores de A son negativos, entonces la gráfica, no sé, siempre va a pasar esto, se va a mantener de esta manera. Si son positivos, siempre va a pasar esto. Por ejemplo, en los B, siempre que sea positivo, la gráfica está más corrida hacia un lado o está más corrida hacia el otro. Sí. Si son negativos, Es por más, ahí ejemplo, la mismo gráfica está hacia dice, un lado, está hacia el otro, ¿sí? ahí En mismo el dice cuando C, el número es si son negativo o negativos, no positivo. sé, está hacia un lado, y si son positivos, de pronto está hacia otro lado. Sí, ustedes deciden ahí cómo la modifican. La idea es que ustedes sean muy descriptivos. Y por Bueno, cada rótulo, ya sea A, B y C, ¿sí? Ser muy específicos ahí. Listo. Creo que ese punto ya queda ahí. Resuelto. Entonces ahí ya quedaría esa tarea. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿todas las actividades se pueden hacer con GeoGebra? No, la idea es que las que dicen GeoGebra se utilicen GeoGebra, las que no, pues, sabe que sí las pueden utilizar, pero como una herramienta para ver si la cuestión está bien hecha. A Sí, ver, Esteban. como si usted cogiera la calculadora para comprobar que los resultados sí le están dando, pero usted tiene que hacer los procedimientos. Sí. Excepto, por ejemplo, en ese punto que sí necesita obligatoriamente GeoGebra. En el primero, usted podría utilizar GeoGebra, pero como ayuda, para verificar si le quedó bien hecho. ¿Sí? Pues necesitas GeoGebra para decir que si la figura se movió o no, que si se abrió, que sí. Que... Bueno, claro, el programa a ti te muestra qué pasa con la gráfica, pero pues tú eres el que lo va a describir.
Listo. Del taller que está en la clase 19 a 20 hay preguntas. Y yo imagino que sí, muchas. Del 19 al 20. ¿Quién tiene Estaba fácil. preguntas? La clase. El descanso es en 5 minutos, ¿no? Quizás. Sí. Sí. Entonces la idea es que podamos solucionar este taller para que se vayan por lo menos con la idea de 3 talleres para que los complementen y los terminen. Ah, bueno. Bueno, Pero entonces, preguntas de ese taller del 19 y No. 20. Ahí la idea es que ustedes consulten la ecuación de la ecuación cuadrática y pues que utilicen esa ecuación cuadrática para encontrar o para poder graficar las funciones sin necesidad Sí, de obvio. ni GeoGebra ni ponerse a buscar tablas ni hacer tablas. Entonces, Primero toca saber qué es la ecuación cuadrática para hacerla. claro, la ecuación cuadrática. Entonces, si ustedes ven la tarea 8 les pedía que buscaran la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es una igualdad que les permite encontrar valores de x. ¿De quién? De la función que está ahí representada. Esa ecuación es algo así como x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de 4ac, de menos 4ac más b al cuadrado sobre 2a. Eso ustedes lo buscan en internet y les aparece la ecuación cuadrática. bueno. Y la idea es que ustedes con esa ecuación pues puedan graficar las funciones que aparecen ahí, la que está el A, el B y el C. Bueno, señor. ¿Qué sí deben tener en cuenta? Entonces, deben tener en cuenta que para esa ecuación cuadrática las funciones piden, o la ecuación cuadrática le pide que tenga 3 valores, A, B y C. Por ejemplo, en la primera, ustedes, la que dice bx igual a 3x al cuadrado solo tiene el valor de A. Entonces el valor de B de C No se escucha. Ay. Mamita, Samuel, otra vez. mamita me está haciendo patacita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Samuel. Está levantando la mano. ¿Qué? ¿Quién levantó la mano? Angélica, pregunta. John. Profe, digamos ahí, como usted dice que toca con aves. Faltan A ver, otra vez, qué fastidio. ¿Te toca qué? digamos, en el segundo falta el valor B. Entonces se reemplaza por 1 o por 0. Ah, no, es el 0. C. Cuando no tenemos valor de B ni C, por ejemplo, entonces tomamos B y C como 0, ¿sí? Y ahí ya encontraríamos la ecuación. La idea es que también se guíen un poco por los videos que están en Classroom, que son los que le permiten hacer eso. Profe, y lo próximo que tenemos que entregar, ¿qué es? Para hoy como tal, deben entregar las 3 primeras clases. ¿Listo? ¿Cuáles son? Las que están en Classroom. Oiga, Desde la profe. clase Y si ya las 15. hicimos, Desde la clase 15 hasta la clase 20. 20. Y si ya La las idea es hicimos, que ustedes profe. complementen con lo que se habló. De pronto quedaron cositas ahí. Si ya las que hicimos y no las están mandamos. completas, las complementan, las Me terminan. falta lo de GeoGebra. Sí, a mí también. Exacto, No, entonces no, ahí le meten complemento y vuelven y entregan la clase. ¿Listo? listo. Yo Listo. imagino que ustedes saben que en Classroom uno puede quitar lo que ya entregó y volver Sí. a juntar todo otra vez. Entonces Sí, ustedes profe. les toca hacer ese procedimiento. Y nos despacharíamos la siguiente en clase, que es cuando la tenemos Ya miramos. Espere. el jueves. El jueves nos vemos y la idea es que el jueves entonces hablemos de las otras 3 clases que tenemos ahí en Classroom para que las complementen, las terminen y ya la siguiente semana nos vemos entonces para la otra fase. Y pues les voy a pedir después el espacio para que suban los sellos que tenían de nota de lectura, de talleres y todo lo que tienen ahí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, señor. Entonces,
Nos vemos, que descansen esta media horita y que tengan buenas clases y adelanten todo el trabajo, por favor. Gracias, buena venidas. Chao, profe. Que no se puede Profe, dejar de la- se cuidan. Listo. Cuelga, profe.